Sofía respiró hondo frente al edificio de la empresa. Era la empresa de su padre, el lugar del que tanto había oído hablar, pero del que nunca había formado parte. Acababa de regresar de su máster en el extranjero y, en lugar de acceder a un puesto importante, como muchos esperaban, empezaba desde abajo como limpiadora. Fue idea de su padre. Quería que viera las cosas con sus propios ojos, que comprendiera cómo funcionaba realmente la empresa, no a través de reuniones e informes, sino estando entre los trabajadores, sin que nadie se diera cuenta. Y lo más importante, quería que experimentara cómo trataban a alguien que creían sin poder ni influencia. Sofía no discutió. Tenía curiosidad. ¿Cómo se comportaban los empleados cuando creían que nadie importante los observaba? ¿Eran amables y respetuosos con todos, o cambiaban de actitud según el estatus de cada uno? Quería averiguarlo. Vestida con ropa sencilla, Sofía entró al edificio con una mezcla de nervios y emoción. La señora Collins, una de las empleadas de mayor antigüedad, la recibió con una sonrisa amable. «Debe ser Sofía», dijo con cariño. «El señor Adams me habló de ti. Bienvenido». Sofía sonrió. «Gracias, señora». La señora Collins la condujo por el pasillo hasta la oficina principal, donde los demás empleados ya estaban ocupados con sus tareas matutinas. «Hola a todos, esta es Sofía, nuestra nueva limpiadora de oficinas», la señora Collins anunció. «Será responsable de mantener esto limpio, por favor». Algunos empleados apenas levantaron la vista. Otros asintieron levemente con indiferencia. Pero un hombre, Jacob, se recostó en su silla y sonrió con suficiencia. «Limpiador de oficinas, murmuró. Sofía fingió no darse cuenta. Precisamente por eso estaba allí, para ver quiénes eran realmente las personas cuando creían que ella no era nada. A la mañana siguiente, Sofía se paró frente al espejo, ajustándose el uniforme azul y blanco de la limpieza. Se sentía extraño. Había crecido rodeada de lujo, sin tener que vestir nunca nada que no fuera la ropa más fina. Pero este uniforme simbolizaba algo más que un simple trabajo. Era su boleto al mundo real, una oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. Su madre siempre le había recordado que la riqueza era un privilegio, no un derecho. Su madre nunca había olvidado sus humildes orígenes y se había asegurado de que Sofía tampoco lo hiciera. Desde pequeña, le había enseñado a cocinar, limpiar y hacer las tareas básicas. El respeto se gana por cómo tratas a la gente, no por cuánto dinero tienes, decía siempre. Con esas palabras en mente, Sofía se recogió el pelo, recogió sus productos de limpieza y entró en la oficina. En cuanto entró, sintió un cambio en el ambiente. Algunos empleados apenas la notaron. Otros la miraron con cierta curiosidad. Pero una persona en particular dejó claro que no estaba impresionado: Jacob. Jacob era un empleado de alto rango conocido por su arrogancia y su voz fuerte. La miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. «Ah, la nueva limpiadora», dijo con voz burlona. «¿Qué momento? Acabo de derramar café en mi escritorio. Límpialo». Sofía miró el escritorio. El café se había volcado a propósito, la taza estaba de lado y el líquido goteaba al suelo. Miró a Jacob, quien se cruzó de brazos, observándola como si fuera un espectáculo. Sintió que se le encogía el corazón de ira, pero se recordó a sí misma por qué estaba allí. Respiró hondo, cogió el paño y empezó a limpiar. Jacob se rió entre dientes. «Eres lenta. Si quieres durar aquí, más te vale aprender a ser más rápida». Sofía no dijo nada. Siguió limpiando, con el rostro sereno, aunque sentía la oleada de vergüenza subiéndole por el cuello. «Así me gusta más», dijo Jacob mientras se reclinaba en su silla. En cuanto ella terminó, agarró un papel, lo arrugó y lo tiró al suelo justo delante de ella. «Uy», dijo con una sonrisa falsa e inocente. No llegó a la papelera. Sofía apretó los puños, pero se tragó el orgullo y recogió el periódico. Jacob se rió. «Bien. Estás aprendiendo». Cuando Sofía se levantó, Jacob captó la mirada de otro empleado, Michael, que había estado observando en silencio. A diferencia de Jacob, él parecía incómodo. Sus miradas se cruzaron un instante y Sofía pudo ver la disculpa silenciosa en ellas. Sonrió levemente y se alejó. Apenas había empezado, pero ya sabía que esto sería mucho más difícil de lo que esperaba. Los días pasaban y Sofía se fue adaptando poco a poco a su trabajo de limpieza. Todas las mañanas llegaba temprano, vestida con su uniforme azul y blanco, lista para empezar la jornada. Limpiaba escritorios, fregaba pisos y sacaba la basura, tareas que no le importaban, pero lo que sí le importaba era Jacob.
Jacob se había propuesto hacerle la vida imposible. Empezaba con cosas pequeñas, tiraba basura a propósito donde sabía que ella acababa de limpiar, la llamaba con condescendencia y la obligaba a rehacer tareas sin motivo. Pero hoy llevó las cosas a otro nivel. Sofía estaba limpiando la mesa de la sala de descanso cuando Jacob entró con una bolsa de plástico llena de ropa. La arrojó sobre la mesa junto a ella. «Llévalas a la lavandería», dijo. «Y asegúrate de lavar bien mis camisas blancas. Sin manchas. Me gustan frescas y limpias». Sofía frunció el ceño, mirando la bolsa. «Estoy aquí para limpiar la oficina, no para hacer recados personales». Jacob arqueó una ceja y soltó una risita seca. «Estás aquí para hacer lo que te diga. Ahora, tómalo y muévete». Antes de que Sofía pudiera responder, Michael, uno de los empleados que había estado observando, finalmente habló. «No es justo, Jacob», dijo Michael. «Claro. Ella es la limpiadora de la oficina, no tu criada personal. No puedes mandarla a lavarte la ropa». Jacob giró la cabeza lentamente y sonrió con suficiencia. «Ocúpate de tus asuntos, Michael». Michael negó con la cabeza. «Esto no está bien y lo sabes». Jacob lo ignoró y se volvió hacia Sofía. «¿Y bien?», preguntó, cruzándose de brazos. «¿Vas a llevarte la ropa o tengo que recordarte quién manda?». Sofía sintió las miradas de los demás empleados en la habitación. Sabía que debía callar y mantener su tapadera, pero esto era una total falta de respeto. Se tragó el orgullo y negó con la cabeza. «Eso no es parte de mi trabajo, señor». Por un momento, se hizo el silencio. Entonces Jacob se rió, fuerte y burlonamente. «Oh, tenemos a una pequeña rebelde aquí, ¿eh?». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Jacob tomó un vaso de agua de la mesa y se lo echó en la cabeza. El agua fría le corrió por la cara, empapándole el pelo y el uniforme. Exclamaciones de asombro resonaron en la sala de descanso. Algunos apartaron la mirada, incómodos, mientras que otros rieron nerviosamente, sin saber cómo reaccionar. Sofía se quedó paralizada, con el agua goteando de su barbilla y el corazón latiendo aceleradamente, pero se negó a estallar. Estaba allí por una razón. Jacob sonrió. «La próxima vez, asegúrate de que el agua que me sirvas esté fría. No bebo agua caliente». Michael golpeó la mesa con la mano. «Ya basta, Jacob». Jacob se encogió de hombros, imperturbable. «Tranquilo, Michael. Solo es una limpiadora. Su trabajo es encargarse de los desastres». Sofía apretó los puños, la ropa mojada se le pegaba a la piel. Nunca se había sentido más humillada en su vida. Pero no lloró. No suplicó. Simplemente respiró hondo, agarró un paño y empezó a limpiar el agua de la mesa como si nada hubiera pasado. Michael la miró con preocupación. «Sofía». Él se sobresaltó, pero ella negó levemente con la cabeza, diciéndole en silencio que no insistiera. Jacob sonrió con suficiencia, claramente disfrutando del poder que creía tener. Pero Sofía sabía algo que él desconocía. Se acercaba su hora. Sofía había soportado mucho en tan solo unos días, humillación, insultos y trato injusto. Pero había permanecido tranquila, observando, tomando nota mental de quienes le mostraban bondad y de quienes seguían ciegamente a Jacob. Hoy, sin embargo, la situación se volvió más sombría. Era tarde y la mayoría de los empleados estaban en sus escritorios o tomando un breve descanso. Sofía estaba limpiando la sala de conferencias cuando oyó el clic de la puerta al cerrarse tras ella. Se dio la vuelta y encontró a Jacob allí de pie, apoyado en la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. «Estás trabajando duro», dijo, acercándose. «Me gusta eso». Sofía se puso rígida. Algo en su tono la inquietó. Había estado rodeada de suficientes hombres arrogantes como para reconocer cuando creían tener poder sobre alguien. Mantuvo una expresión neutral. «Tengo trabajo que hacer, Jacob. Si me disculpas». Antes de que pudiera pasar, él extendió la mano y le tocó el brazo, demorándose más de lo necesario. Sofía se quedó paralizada. «¿Sabes?», dijo Jacob bajando la voz, «podría facilitarte mucho las cosas». Sofía apartó el brazo bruscamente, con la piel erizada. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz tensa. Jacob sonrió con suficiencia. «O sea, eres nuevo aquí, pero tengo influencia. Podría asegurarme de que recibas un mejor trato, mejores oportunidades. Quizás incluso algo más grande que este patético trabajo de limpieza. Lo único que tienes que hacer», se inclinó ligeramente, «es hacerme feliz». A Sofía se le revolvió el estómago de asco. Retrocedió un paso,
sin apartar la mirada de él. No, dijo ella con voz firme. La sonrisa de Jacob se desvaneció un poco. Piénsalo, cariño. Trabajas duro, pero nadie te respeta. Podría cambiar eso. Podría protegerte. Sofía apretó los puños. No necesito tu protección. La expresión de Jacob se ensombreció. Deberías tener cuidado con cómo me hablas. Tengo buena reputación aquí, y nadie creería en una limpiadora más pequeña que yo. A Sofía le latía con fuerza en los oídos, pero se negaba a mostrar miedo. Quizás nadie me crea ahora, dijo en voz baja. Pero la gente siempre revela quién es en realidad, y tarde o temprano, afronta las consecuencias. Jacob se burló. Palabras mayores para un don nadie. Pasó junto a ella y abrió la puerta de golpe. Te arrepentirás de esto, dijo antes de salir. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso. Ya había visto suficiente. Al salir de la habitación, notó los rostros de los empleados a su alrededor. Algunos la miraron con compasión, otros evitaron su mirada, fingiendo no haber visto lo que acababa de pasar. Pero algunos, como Michael, observaron a Jacob con los ojos entornados, visiblemente disgustados. Sofía supo entonces que no todos en la oficina ignoraban las acciones de Jacob. Algunos simplemente tenían miedo de hablar. Pero ya no tendrían que tener miedo por mucho más tiempo, porque su tiempo se agotaba. Llegó el día de la reunión del Estado Mayor. Se suponía que sería como cualquier otro, pero lo que Jacob no sabía era que algo grave estaba a punto de suceder. Sofía estaba de pie al fondo de la sala de conferencias con su uniforme de limpieza mientras los empleados se acomodaban en sus asientos. Jacob, como siempre, entró con su sonrisa arrogante y completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de cambiar. Exactamente a las 10 de la mañana, el señor Adams, director ejecutivo, entró en la sala. Las conversaciones se acallaron cuando él ocupó su lugar a la cabecera de la mesa. Era un hombre de presencia, tranquilo pero imponente. Gracias a todos por venir, comenzó el señor Adams. He convocado esta reunión para un anuncio muy importante. Pero antes de empezar, su mirada se posó en Sofía, que permanecía en silencio junto a la puerta. Antes de que pudiera decir otra palabra, la voz de Jacob interrumpió la sala. Disculpe, señor, dijo Jacob en voz alta, volviéndose hacia Sofía. ¿Qué hace aquí? Sofía le sostuvo la mirada, pero permaneció en silencio. Esta es una reunión de gente importante, continuó Jacob con una sonrisa de suficiencia. No necesitamos al personal de limpieza aquí. Debería irse. Algunos empleados se removieron, incómodos. Michael apretó la mandíbula, como si estuviera a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, el señor Adams levantó la mano. La sala quedó en silencio. El señor Adams respiró hondo antes de hablar. Señor Jacob, dijo con voz firme. Invité personalmente a la señora Sofía a esta reunión. La sonrisa de Jacob se desvaneció. Pero señor, ¿ella solo? Basta, dijo el señor Adams con firmeza. Ya has dicho suficiente. Jacob miró a su alrededor, visiblemente confundido. Sofía notó cómo sus dedos se crispaban ligeramente. Por primera vez, la duda se apoderó de su confianza. El señor Adams siguió mirando alrededor de la mesa. Llevo meses preparándome para un cambio importante en esta empresa. Como la mayoría ya sabe, me jubilaré en unos meses y me he tomado el tiempo de seleccionar cuidadosamente a mi sucesor. Un murmullo recorrió la sala. Jacob se enderezó, recuperando el ego. Era evidente que se creía el elegido. Sofía contuvo una sonrisa. Y hoy, el señor Adams dijo, quiero presentarles formalmente a la persona que ocupará mi puesto como próximo director ejecutivo de esta empresa. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Jacob miró expectante al señor Adams, esperando oír su nombre. En cambio, el señor Adams se volvió hacia Sofía y dijo, vaya, mi sucesora es Sofía. La reacción fue inmediata. La sala se llenó de asombro. Algunos empleados se quedaron paralizados, mientras que otros susurraban entre sí con incredulidad. Jacob, sin embargo, palideció. Sofía, repitió, parpadeando rápidamente. Señor, eso no es posible. Ella es solo un señor Adams lo interrumpió. Ella no es cualquiera, señor Jacob. Su voz sonó aguda ahora. Ella es mi hija, la señora Sofía Adams. Ha estado trabajando de forma encubierta en esta empresa para conocer la verdadera personalidad de quienes trabajan aquí. Toda la sala estalló en un silencio atónito. Jacob abrió y cerró la boca, pero no pronunció palabra alguna.
Sofía levantó ligeramente la barbilla, observando cómo la comprensión finalmente se apoderaba del rostro de Jacob. Todo lo que había hecho, los insultos, la humillación, el acoso, había sido presenciado por la persona a la que más debería haber temido. Y esto fue solo el principio de su caída. El silencio en la sala de conferencias se sentía denso. El rostro de Jacob palideció por completo, su habitual sonrisa burlona dio paso a una mirada de asombro. «Esto tiene que ser una broma», murmuró Jacob, negando con la cabeza. «Señor, ella. ¿Cómo puedes convertir a un empleado de bajo nivel en director ejecutivo?» El señor Adams se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. «Jacob, ¿sabes lo que pasa cuando la gente asume cosas sin hechos?» Jacob abrió la boca, pero no le salieron las palabras. «Sofía», continuó el señor Adams, volviéndose hacia su hija. «Cuéntale sobre tus cualificaciones». Sofía, todavía con su uniforme de limpieza, se irguió. «Tengo una maestría en recursos humanos, además de certificaciones profesionales en administración y liderazgo corporativo», dijo con voz clara y firme. Algunos empleados quedaron boquiabiertos. Otros intercambiaron miradas de asombro, al darse cuenta de que la persona que habían pasado por alto era mucho más cualificada de lo que suponían. El señor Adams asintió y continuó con tono firme. Le sugería a Sofía que empezara desde abajo. No porque no fuera capaz, sino porque quería que comprendiera la esencia de esta empresa. Quería que viera de primera mano cómo funcionan las cosas, cómo se comportan los empleados y quienes defienden realmente los valores de esta empresa. Su voz se volvió más aguda. Lo que no esperaba era que mi propia hija sufriera tal humillación a manos de alguien que debería haber sido un líder. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Jacob tragó saliva con dificultad, pero rápidamente intentó recuperar la confianza. «Señor», tartamudeó, forzando una risita. «Vamos, vamos. Solo nos estábamos divirtiendo un poco. Ella hacía de limpiadora. ¿Cómo íbamos a saberlo?» «El señor». Los ojos de Adam se oscurecieron. «¿Así que crees que es aceptable maltratar a la gente simplemente porque crees que no son importantes?» Jacob se removió incómodo, pero no respondió. «Sofía me ha estado contando todo, señor». Adams continuó. «Sé de los insultos, la humillación y los favores poco éticos que intentaste imponerle». Unas cuantas exclamaciones resonaron en la sala. Algunos empleados se giraron para mirar a Jacob con disgusto. «Te creías intocable», dijo el señor Adams con voz firme pero fría. «Creíste que tu reputación te protegería, pero tus acciones hablaron más fuerte». Jacob se aferró a la mesa, respirando con más fuerza. La confianza que había mostrado con tanta naturalidad comenzaba a desmoronarse. Sofía lo observó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había jugado mal. El señor Adams respiró hondo y se recostó en su silla. «Esta empresa no tolera el abuso de poder, Jacob», dijo. «Y habrá consecuencias por tu comportamiento». El rostro de Jacob perdió toda confianza, y por primera vez pareció asustado. La habitación quedó en completo silencio. Todas las miradas estaban fijas en Jacob, cuyo rostro ahora estaba pálido de miedo. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por algo que nunca esperó sentir. Pánico. «Señor». Adams lo miró con fría decepción. «Jacob, con efecto inmediato, estás despedido de esta empresa». Los ojos de Jacob se abrieron de par en par, horrorizado. «Señor, por favor. No puede hacer esto. Señor». Adams permaneció impasible. «Esta empresa no tiene cabida para hombres como usted. No permitiré que alguien que abusa de su posición siga trabajando aquí». Jacob se tambaleó hacia atrás, con las manos temblorosas. «Señor, por favor. Tengo familia. Una esposa, hijos. Dependen de mí». Sofía vio cómo la desesperación se apoderaba de su voz. El señor Adams se inclinó ligeramente hacia adelante, sin alterar su expresión. «Te olvidaste de tu esposa e hijos cuando acosabas a mi hija, ¿verdad?» «¿Ella?» Jacob abrió la boca, pero no le salieron palabras. «Trataste a alguien que creías inferior como basura», continuó el señor Adams con voz tranquila pero firme. «Y ahora imploras clemencia cuando las consecuencias te alcanzan». Jacob cayó de rodillas. «Por favor, señor, cometí un error. Yo puedo cambiar. Solo dame otra oportunidad». Pero el señor Adams ya había oído suficiente. Sacó su teléfono y marcó. «¿Inspector?» «Sí, estamos listos». La mirada de Jacob recorrió la sala con rapidez, presa del pánico. Los susurros se extendieron entre los empleados al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder.
No, no, no. Jacob murmuró, negando con la cabeza. Señor, por favor, no me haga esto. Antes de que pudiera decir una palabra más, las puertas de la oficina se abrieron de par en par. 2 policías uniformados entraron. En cuanto Jacob los vio, se desplomó aún más, temblando por todo el cuerpo. Señor Jacob, dijo un oficial. Jacob se volvió hacia el señor Adams con lágrimas en los ojos. Por favor, señor. Juro que no quise hacer daño. Fue todo un malentendido. Sofía no sintió compasión. Ella había visto su verdadera naturaleza. Cómo se reía al humillarla, cómo la amenazaba, cómo la tocaba sin permiso. No era un malentendido. El señor Adams les hizo un gesto a los oficiales. Llévenselo. Un agente agarró a Jacob del brazo mientras el otro le sacaba unas esposas. No. Por favor, no hagas esto. Jacob gritó, forcejeando, pero fue inútil. Toda la oficina observó en silencio cómo se llevaban al otrora poderoso Jacob como a un criminal. Al pasar junto a Sofía, se volvió hacia ella con una mirada desesperada y desenfrenada. «Me hiciste esto». Él gritó. «Me arruinaste». Sofía lo miró a los ojos sin miedo. «No, Jacob. Te arruinaste». Los agentes lo arrastraron por las puertas, y sus súplicas se fueron apagando en el pasillo. Y así, sin más, desapareció. La oficina se sentía diferente después de que se llevaran a Jacob. La tensión que había persistido durante semanas pareció disolverse, reemplazada por una mezcla de alivio, culpa y reflexión. Algunos empleados que se habían reído de las bromas crueles de Jacob ahora parecían avergonzados, evitando la mirada de Sofía. Otros, como Michael, se enderezaron, sabiendo que habían hecho lo correcto. El señor Adams dejó que el silencio se asentara antes de aclararse la garganta. Hoy, dijo con voz firme pero serena, todos han presenciado una importante lección. Los empleados le dedicaron toda su atención. Esta empresa no me pertenece solo a mí, continuó. Les pertenece a todos ustedes. Las personas que trabajan duro cada día para alcanzar el éxito. Pero el éxito no se trata solo de números o ganancias. Se trata de carácter. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros. No solo a nuestros superiores, sino también a aquellos que creemos que no tienen nada que ofrecernos. Dejó que sus palabras calaran hondo. Algunos entre ustedes eligieron la bondad y la integridad a pesar de la presión de seguir a un abusador. Miró a Michael y a algunos otros. Y por eso, serán recompensados. Los murmullos se extendieron por la habitación cuando el señor Adams se volvió hacia su asistente, la señora Collins, quien le entregó una carpeta. Con efecto inmediato, quienes demostraron honestidad y amabilidad en este lugar de trabajo recibirán ascensos e incentivos. Personas como Michael, la señora Collins y otros que se opusieron al maltrato recibirán mayores responsabilidades y mejores recompensas. Algunos empleados se quedaron boquiabiertos. Michael abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿En serio, señor? Adams asintió. Elegiste hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Ese es el tipo de liderazgo que esta empresa necesita. Michael tragó saliva con dificultad, le temblaban ligeramente las manos al asentir. Gracias, señor. No te decepcionaré. El señor Adams sonrió. Sé que no lo harás. Entonces se giró hacia Sofía. Su expresión se suavizó al acercarse y abrazarla con cariño. Estoy orgulloso de ti, dijo. Has demostrado fuerza, sabiduría y paciencia. Has soportado cosas que nadie debería haber soportado. Y aún así, nunca perdiste tu dignidad. Sofía cerró los ojos un instante, disfrutando del calor del abrazo de su padre. No se trataba solo de negocios. Se trataba de confianza. Se había ganado su puesto. No por ser la hija del director ejecutivo, sino porque había demostrado su valía. Al separarse, el señor Adams se volvió hacia los empleados. Sofía asumirá el cargo de directora ejecutiva y espero que cada uno de ustedes la trate con el mismo respeto que le darían a cualquier persona en una posición de liderazgo. Ha trabajado duro, ha aprendido y es más que capaz. Sofía dio un paso al frente, respirando hondo. Como directora ejecutiva, afirmó con firmeza que esta empresa se regirá por los principios de justicia, respeto e integridad. Nadie será juzgado por su título, sino por sus acciones. Si trabajas duro, serás recompensado. Si abusas de tu poder, enfrentarás las consecuencias. Sencillo. Algunos empleados asintieron, mientras que otros seguían inquietos, asimilando todo lo sucedido. Pero Sofía no estaba preocupada. El cambio había comenzado y ella estaba lista.